Bien, buenas tardes, buenos días. Hoy vamos a ver lo que es parámetros de la red que sirven para medir la calidad de servicio. Entonces, ¿qué es lo que percibe el, el cliente como un buen servicio? No tenemos retardo y throughput. ¿Qué viene a ser retardo? ¿Qué viene a ser throughput? ¿Qué entiende usted por retardo en una comunicación? Ya, es una demora, retardo, pero ¿respecto a qué? Todos los mensajes tienen un retardo, Mauro. Todos tienen un retardo. Los que llegan, los que no llegan. Ya se está acercando Jafet. Es el tiempo que pasa desde que la información es enviada y es recibida, ¿no? Es decir, el tiempo que tarda de llegar desde el transmisor hasta el receptor. Muy bien, Israel, es la definición más cercana. ¿A qué le llamamos throughput? En la capacidad de transportar información. Está cerca, está cerca. ¿Qué dicen los otros? ¿Qué le llaman throughput? Está muy cerca. Obviamente no hay una definición única, se podría decir. Yo voy a dar una. Lo importante es que ustedes la entiendan y tal vez la puedan decir con sus propias palabras, ¿no? El tropo es esto que voy a poner acá. Ancho de banda útil. ¿Qué significa? El ancho de banda que se ha gastado para transportar datos, transportar información, transportar mensajes con éxito. Porque hay pérdida de paquetes, porque hay sobrecarga de información. Todo eso no entra dentro de throughput. No sé si me entienden. Sí, en algunos equipos avanzados tiene especificaciones de cuánto es su throughput, ¿no? ¿Se entiende pero el concepto? Como le digo, hay otras definiciones, pero básicamente yo lo veo así, ¿ya? Como el ancho de banda que he cursado de forma útil. Bien, entonces acá voy a explicar un poco. Ancho de banda y throughput. Throughput instantáneo, tasa a la cual se transmiten o transfieren o reciben datos. Es el límite si hay un paquete en el britable del enlace y si no es cero. Tenemos throughput medio, cantidad de datos transferidos en un intervalo de tiempo divididos por ese tiempo. Throughput instantáneo es como si nosotros le sacamos una foto y vemos cuánto de ancho de banda se ha ocupado en datos. Throughput medio es que en un intervalo de tiempo yo lo voy midiendo y lo promedio. Ejemplo, transferencia de un archivo, tamaño f bits, en un tiempo t segundos, tiene una media de f sub t, ¿no? F sobre t. Entonces, ya tenemos un analizador de tráfico para poder hacer el análisis de throughput. Throughput medio, supongamos unas ligadas más irregulares y más habituales, paquete de diferente tamaño, paquete con separación variable. ¿Cuál es el throughput medio? Vamos a tomar un intervalo grande y agregar los bits enviados o recibidos en ese intervalo. En cada intervalo es la cantidad de bits transmitidos entre la anchura del intervalo. Según la anchura del intervalo, hay promedios que son más groseros. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, arriba tenemos cómo es en realidad la transmisión. Y para medir lo que hacen es, en un determinado intervalo de tiempo, mueven los cuadraditos, los juntan todos estos cuadraditos y así lo van juntando en cada intervalo de tiempo para poder hacer la división, ¿no? De la cantidad de datos sobre el tiempo. ¿Entienden cómo llegan de la primera gráfica a la segunda? Fíjense que está considerando un intervalo de tiempo, un periodo, y por más que los datos hayan venido así saltados, para lo que viene a ser cálculo,
lo que hace es juntarlo, ¿no? Juntarlo todo a la izquierda y entonces lo suma los bits como si hayan llegado desde el principio de cada intervalo. Esto es más fácil para hacer el promedio. ¿Entienden eso? Ya. Entonces, eso es una técnica nomás para que ustedes puedan medir el throughput. Y en retardo, transmisión, serialización, propagación, procesado, todos esos eventos llevan un retardo desde el transmisor hasta el receptor, ¿no? En cada uno de los dispositivos intermediarios hay un TR, un tiempo de retardo. Y podemos hacer la suma de todos los retardos. ¿Qué se llama la suma de todos los retardos? Muy bien, Nayel. Ya, entonces la latencia es la suma de los retardos, ¿no? Entonces acá tenemos en el tiempo cómo se va retrasando para pasar por cada dispositivo intermedio. Propagación significa el viaje, ¿no? Es un fenómeno físico y es un camino, como una persona que quiere llegar a su casa, entonces hay un tiempo de propagación. Procesado es el tiempo en que cada uno de estos dispositivos entiende qué es lo que está emitiendo y transmitiendo o retransmitiendo. Pero este, ¿qué es serialización? A ver, ¿alguien tiene una idea de lo que es serialización? ¿Alguien sabe, tiene una idea de lo que es la serialización? Está relacionado con eso, pero la serialización es un proceso. ¿Cómo le podría explicar? La mayoría de los datos ahora que se generan en las computadoras son digitales. Si yo lo meto al medio, así como está, digamos, que sería un dato que ha sido procesado en un lenguaje de programación Java, otro ha sido creado en un lenguaje de programación C Sharp, C++, porque todos los programas que utilizamos son hechos en algún lenguaje de programación. Entonces, si yo lo meto eso a la red, eh, bueno, pues imagínense la cantidad de plugins que va a tener necesaria la red. Entonces, serialización viene a ser un proceso en el cual estandarizamos esos objetos de capa 7 para que sea entendible, ¿no? A través de la red, digamos, que llegue de un lado a otro. Es un procesado totalmente digital de la información. ¿Ya? Entonces, hay un, hay un proceso de serialización que incluye retardo en la transmisión. Tenemos retardo en la cola. Los paquetes pueden llegar al router a una velocidad mayor que la capacidad del enlace de salida. Serialización y capa 7. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? El router tiene que encolar, ¿no? Entonces el router va a llegar paquetes de más velocidad que él puede transmitir. Entonces llega un buffer que tiene un límite. O pueden llegar varios simultáneamente por enlaces diferentes, pero solo puede salir uno a la vez, ¿no? Obviamente el router solo tiene una señal de salida. Los routers los almacenan en memoria hasta poder enviarlo. Esperan en una cola, normalmente en la interfaz de salida. Si no queda espacio en memoria para almacenar el paquete, normalmente se pierde. Drop type policy, ¿no? Política de borrado de la cola. Bien, entonces, esto, esto del procesador de router produce un retardo debido a que el router no va a transmitir todo instantáneamente. Aparte que algunos routers tienen, por ejemplo, reglas de firewall, entonces va a ser más lento la transmisión. Porque viene paquetes que son muy rápidos, las computadoras pueden tener, por ejemplo, una computadora si ustedes se compran tiene más de 300 megabits por segundo y su router puede manejar sus interfaces tal vez a 1000 megabits por segundo, pero su ISP tiene una interfaz de salida que ustedes han contratado de 10 megabits por segundo. Entonces esos paquetes que han sido generados a casi 300 megabits por segundo se van a encolar
hasta que el router pueda cursarlo, ¿no? Hacia afuera. Entonces eso produce un retardo. Variación de retardo. Packet delay variation, dice, ¿no? Variación de retardo. No todos los retardos tienen la misma variación. ¿Qué se llama esa variación de retardo? ¿Qué le llamamos? Muy bien, Israel. Jitter, ¿no? Entonces, tenemos nosotros el jitter o variador de retardo, que lo que hace es restar dos retardos. ¿Cuánto tarda? Entonces, esa es la variación de sus retardos, ¿no? Tenemos acá dos paquetes, 1 y 2, tienen retardo del IT1 del IT2, y la variación de retardo va a ser DT2 menos DT1. Mide la diferencia entre cuando ha llegado el segundo paquete y cuando debería haber llegado. El debería sería en los casos de que el mismo retardo sea para los dos casos. Acá tenemos la diferencia, puede ser positiva o negativa, atrasarse o adelantarse. Puede que los segundos paquetes o terceros paquetes sean más rápidos que el primero, entonces esa diferencia va a ser negativa. Y para poder determinar ese jitter, pues tendríamos que hacer un valor absoluto. Efecto de la variación de retardo. Código de voz que genera información digital a tasa constante. Una vez paquetizada se convierte en paquetes equiespaciados, ¿no? Entonces, la voz tiene retardos diferentes. En lo que es digital, trata de hacerlo del mismo tamaño. Entonces, después, para el proceso, tiene que haber una información de ese retardo en los datos que se añade y hace que la voz sea más pesada. Y cuando se procesa en destino, ya va leyendo, ¿no? Tanto la información como a qué velocidad tiene que espaciar para que se oiga bien la voz, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, conmigo estamos haciendo ese proceso y eso lo hace a velocidades de milisegundos, ¿no? En la decodificación se consume a la misma tasa, ¿no? Ese proceso contrario. Ese ya no sirve de decodificado, pues ya se ha producido el corte en la reproducción. Solución: retrasar el comienzo de la producción mediante buffering en el cliente. Supongamos que el T sub 0 tiene el mismo paquete, el primer paquete, y podría empezar a reproducir. Se introduce una memoria durante tbuf. Mientras tanto puede llegar más paquetes según el tiempo que se desee y lo tasa. El paquete muy retrasado entra al buffer y aún se estará reproduciendo las mismas o anteriores de su variación de retardo en un menor tiempo de buffer, ¿no? Esto pasa cuando hay réplica, cuando hay interferencia intersimbólica, multitrayecto. Pero básicamente nos dice que si bien se transmite a tasa constante, después para poderlo reproducir tiene que leer los verdaderos datos de tiempo y eso lo puede hacer solo si lo almacena en un buffer. Porque si lo hiciera el canal libre, pues se vería mal, ¿no? No se iría bien. Pérdidas y disponibilidad. Bien, ¿cuándo se produce pérdidas de paquete? ¿Y qué es la disponibilidad de la información? A ver, ¿qué dicen? Bien, jóvenes. A ver, dice, la pérdida es cuando los paquetes no llegan al receptor. La pérdida de paquetes se puede dar cuando hay congestión, falla el enlace. Bien, la pérdida cuando no llega al receptor o cuando no llega al destino. ¿Qué dicen? Al destino, ¿no? Puede que llegue al receptor, pero que por ejemplo su buffer no sea tan grande como para poder almacenarlo y ahí a lo último se pierde, ¿no? Como dicen, este, se quema en la boca del horno el pan, ¿no? Entonces, ya está, llega al receptor, pero el receptor, su buffer está lleno y lo desprecia. Entonces no le llega al destino, ¿no? No le llega al, al usuario. Entonces se puede dar esos paquetes que no llegan al destino porque el receptor tiene un buffer chico, porque hay congestión en la red, porque falla algún enlace. También puede ser que el paquete llegue corrupto, ¿no? Y el receptor entonces lo desprecia, ¿no?
Por ejemplo, si tenemos nosotros un servidor proxy, entonces, por más que llegue la información, lo va a rechazar, ¿no? Si está implementado. Entonces, porque puede ser un software malicioso o algo así. O puede estar corrompido también, que no llegue y que no sea legible ya. Bien, entonces, está bien. ¿Y qué es disponibilidad? A ver, cuando los usuarios pueden tener acceso a los servicios, cuando se puede acceder y usar el sistema. Ya ambos están yendo por buen camino, pero hay algo importante que falta. Por ejemplo, si yo me entro a su cuenta de Facebook de alguno de ustedes, ¿eso es disponibilidad o no? Según su concepto que ustedes están poniendo ahí, es disponibilidad, ¿no? Pero ¿será o no será? El porcentaje de tiempo que se puede acceder a un servicio, eso es un porcentaje de disponibilidad, ¿no? Pero no es la definición de disponibilidad. Les hacía la pregunta yo eso. Por ejemplo, los compañeros María y Mauro han dicho que se puede acceder al servicio, usar un sistema. Si yo me entro a su cuenta de ustedes, a su Facebook, y me pongo a subir fotos o comentarios, estoy cumpliendo con esa definición. Entonces, ¿será correcta la definición que han puesto de disponibilidad o qué habría que cambiar ahí? Cuando la red está apta para transmitir. Es una propiedad que debe haber para que haya disponibilidad, pero no es la definición de la disponibilidad. Claro, está hablando Cristian lo mismo que María y Mauro, pero falta un detalle, ¿no? Porque tu misma definición se aplicaría a a que te hackeen tu Facebook y, y eso no es disponibilidad. A ver, alguien, ¿qué es lo que falta de esas definiciones de María, Mauro y Cristian? Exactamente, Randy, ¿no? Entonces, la definición de disponibilidad sería la capacidad de que se puedan usar servicios, sistemas, etcétera, para los usuarios autorizados, para los usuarios autorizados, para los usuarios autorizados. Eso es lo que falta en las definiciones para los usuarios autorizados, ¿ya? Porque si no, pues, hacker va a decir, el triángulo, en el triángulo de la seguridad está la disponibilidad. Y no puede decir, esto es que yo pueda acceder a su cuenta de Facebook, es algo seguro porque es disponible según las definiciones que dan, ¿no? Entonces, podría ser, digamos, es cuando los usuarios autorizados pueden tener acceso a los servicios y usar los sistemas, ¿no? Eso puede ser una definición de disponibilidad. Entonces, usuarios autorizados, ¿ah? Grábense eso. Bien, entonces acá ya lo va a definir un poco mejor. Acá tenemos pérdidas, los paquetes podrían no llegar nunca a su destino, entonces eso es una pérdida. ¿Y qué motivos hay de pérdida? Se corrompió y fue descartado. Hay un bit error rate, es decir, que hubo un error. Aproxima la probabilidad de error de bits, eso lo hemos visto, red inalámbrica. Probabilidad de que algún error en un paquete de n bits, y acá hacer cálculo, asumiendo errores independientes que no son en ráfaga. Ráfaga es cuando nosotros le damos más ancho de banda por algún tiempo a los usuarios para hacerles creer que tienen un mayor ancho de banda al contratado real. Entonces, eso es una ráfaga. Sin código corrector de errores, y aquí hay una pérdida. Por ejemplo, su probabilidad de error es 10 a la menos 6, es decir, que en 10 a la menos 6, en 1.000.000 de paquetes hay un bit corrupto, y acá él calcula y le ha llegado que en 100 bits hay un bit corrupto, entonces ahí hay pérdida. Entonces, en 6, en 6 bits mm, va a haber el triple pérdida de las que debería haber. También hay otro motivo, se descartó en el nodo de la red por desbordamiento del buffer, eso es lo que le decía, ya no tuvo más
más capacidad para aceptar paquete, entonces lo descartó. También se descartó por exceder el tiempo de la red. Hay un valor que se llama TTL, Time to Life, en los paquetes, y va por cada dispositivo intermediario se va decrementando. Si es que llega a cero, se descarta ese paquete. Entonces puede que él haya llegado al destino, pero está mal seteado el TTL o está muy lento ahí dentro del paquete. Ha elegido un camino muy largo o ha hecho bucles en el camino, entonces se descarta también. Fallo en un elemento de la red lleva un tiempo recalcular los caminos, ¿no? Hmm, a veces pasa, ¿no? De que se cae un elemento intermediario y si bien hay caminos alternativos, hasta que se solucione pasa un tiempo, ¿no? Por ejemplo, en estos días de los bloqueos, eh, uno ya tiene una ruta definida, entonces quiere venir por esa ruta, está bloqueado, entonces hasta que recalcula, hasta que dé retro y busque un camino alternativo, pues pasa tiempo y el paquete es descartado, no llega a destino, ¿no? Como me pasó el día miércoles. Entonces, puede ser otro motivo de pérdida. Descarte en nodo extremo por desbordamiento de buffer, la misma computadora. Por ejemplo, a usted no le ha pasado, y eso puede ser el buffer, no de la computadora en sí, de un determinado programa. Por ejemplo, ustedes encuentran una página web donde hay libros de la carrera. Pues no sé, a mí me gusta descargar PDF, ¿no? Aunque a veces no leo todo, pero descargo un montón. Entonces ustedes encuentran una página que tiene todas las materias de la carrera. En cada materia tiene unos 5 libros PDF de 300 megas o no sé, pesado. Y ustedes lo quieren descargar todos en paralelo. ¿Y qué pasa con su Chrome? Se desborda, ¿no? Se muere. Entonces, los rechaza esos paquetes, ¿no? Y, por ejemplo, usted tenía 100 archivos queriendo descargar al mismo tiempo y ya 10 de ellos ya estaban a la mitad, pero como se colgó el Chrome y no sé si tendrá una opción de recuperación, pero bueno, eso no importa. Se perdieron los paquetes, ¿no? Entonces, puede haber también desbordamiento de buffer en la computadora de destino. Puede ser culpa de la propia aplicación y del tiempo que le lleva a procesar los datos recibidos, como es el Chrome. Por ejemplo, puede ser que en Mozilla no le haya pasado eso, o en otro navegador, ¿no? Pero en el Chrome sí lo pasó, no lo mató. Entonces, otro motivo de pérdida. Aquí tenemos un ejemplo, voz y pérdida de paquetes, causas cortes y saltos. Un paquete puede contener un tono de 2 milisegundos de muestras de voz. Si contiene menos, mayor ratio de cabeceras datos. Si contiene más, mayor retardo de formación. Pérdida de un paquete que se puede intentar recuperar haciendo interpolación. Pérdida además de un paquete crea un corte que se nota claramente, ¿no? Cuando, por ejemplo, se pierden pocos datos y nosotros, la mayoría de las computadoras trabajan con, eh, ¿cómo me puedo explicar de una forma? ¿Pueden ver la pizarrita? Ya. Imaginémonos la voz humana, ya en el tiempo. Uf, qué horrible. Ya. Tenemos esto y nosotros tenemos que la voz humana empieza ahí y hace una forma así, más o menos. Entonces, lo que va a hacer, va a analizar en un intervalo de tiempo, se llama muestreo eso. Y entonces esto lo voy a hacer como un zoom, lo voy a agrandar. Un zoom, ese pedacito. Y las computadoras en realidad no procesan ecuaciones diferenciales, no procesan
ecuaciones cuadráticas, sino todo lo que procesan son ecuaciones lineales. Y ese pedacito, ya van a imaginarse que lo que yo dibujo es línea recta. Lo va a hacer así, como si fueran dos líneas rectas. Ahora, si es que hay una pérdida en este instante de tiempo, entonces por interpolación lo va a poder reconstruir y va a seguir teniendo esa forma. Pero lo que pasa es que si en algunas curvas hay, por ejemplo, una pérdida, ya se va a notar el corte porque no se va a saber si es el infinito o acá, ¿no? Entonces, porque justo en una arista puede ser la pérdida y hay doble pérdida a veces, ¿no? Entonces, si hay doble pérdida, estas dos pérdidas, acá y acá, entonces no va a tener una continuidad en la señal y no la va a poder reconstruir. ¿Se entiende eso? Entonces, eh, simplemente porque para la computadora es más fácil hacer aproximaciones y reconstrucciones lineales, ¿no? Entonces acá, si hay dos paquetes perdidos seguidos, se va a notar y va a ser un corte. Y si uno solo, por interpolación, lo va a poder reconstruir. Hay también paquetes retrasados y jitter, ¿no? O sea, el promedio de los retardos. Si un paquete llega demasiado tarde, es equivalente a una pérdida. Si el retardo, si el retardo general end-to-end es grande, es demasiado grande, se pierde interactividad. Por ejemplo, a veces los programas empiezan a tener retardos cada vez mayores y llega un momento que ya no es aceptable y se da por perdido los paquetes. El jitter o variación de retardo se puede recuperar con un buffer en el receptor, ¿sí? Si es que está condicionado de esa forma, dependiendo cada sistema si va a tener un buffer mayor o menor. Si el jitter es demasiado grande, el buffer ha de ser tan grande que de nuevo implica demasiado retardo, ¿no? Entonces hay que tratar de que no haya mucho retardo y por más que tenga usted un gran buffer igual va a sentir el retardo porque si bien no se van a perder los paquetes, pero usted va a sentir el retardo, ¿no? Porque en el buffer se va a acumular durante bastante tiempo y usted lo va a ver como un retardo. Si es que es una aplicación tipo correo electrónico, no lo va a sentir mucho. Si es que es una aplicación tipo, por ejemplo, que estamos utilizando ahorita, sí lo van a sentir mucho. Disponibilidad o network availability, ¿no? Network, disponibilidad de la red. Es la fracción de tiempo en la que la conectividad está disponible. Puede faltar la conectividad por cortes programados o por fallos. Esto de los cortes programados es muy interesante que un administrador de la red sepa. Y hay veces, nosotros al ser personas tecnológicas, fallamos en un factor importante que es la comunicación humana. Por ejemplo, ustedes necesitan el servicio de otra compañía. Por ejemplo, voy a hablar de lo que yo conozco y donde más he trabajado, que ha sido banco. Yo tengo un servicio de correo electrónico, correo electrónico. Yo tengo un servicio de cajero automático y entonces yo dependo de otro servicio que me da una compañía externa que se llama Brinks o hay otra que también se llama ETV, creo, ¿no? Pero la más conocida es Brinks. Entonces, Brinks hace un mantenimiento programado de su red norte y entonces mi cajero se va a morir y no me avisaron. Y yo soy el operador del data center del banco y cuando no hay call center, llegan las llamadas al data center porque el data center funciona 24 horas. Entonces empiezan a quejarse los usuarios y me llega mi teléfono. Y yo, bueno, pues aviso a mi jefe hace un problema y pueden entrar hasta juicio con Brink, ¿no? Entonces, ese es un problema, un fallo comunicacional. Entonces, por ejemplo, Brinks tenía y para Brinks hizo sus cosas bien. Ellos tenían un corte programado de su servicio, avisaron a todos sus técnicos, avisaron a todos sus empleados, pero tal vez avisaron a algunos clientes y a mi banco no avisaron, ¿no? Entonces, ahí para mí puede ser un fallo, pero para él puede ser un corte programado, ¿no? Ese ejemplo es para que ustedes vean la diferencia entre lo que es un corte programado y un fallo, y los dos producen falla de disponibilidad.
En ambos casos, tu cliente no va a poder utilizar su tarjeta, ¿no? Y por ahí estaba, no sé, ¿no? Necesitaba dinero para emergencia, por una emergencia médica, o los policías lo están por agarrar, entonces no va a poder utilizar su cajero para sacar dinero, ¿no? Entonces, se tiene en cuenta la disponibilidad de cada elemento y se combinan según esté en serie o en paralelo la disponibilidad. Si yo tengo dos elementos en paralelo, me produce una mayor disponibilidad que si yo tengo dos elementos en serie. Eso se entiende, ¿no? Si falla un elemento en serie, se corta el circuito. Si falla un elemento en paralelo, queda todavía otra vía por donde va la comunicación, ¿no? Entonces, es como un AND y un OR lógico, ¿no? Entonces, en serie deben estar todos disponibles, disponible link 1 y disponible link 2 y disponible link 3. En paralelo debe estar alguno disponible, disponible link 1 o disponible link 2 o disponible link 3. Eh, pero bueno, obviamente si no están disponibles todos los enlaces en serie, te va a bajar la velocidad de transmisión. ¿Se entiende la diferencia entre serie y paralelo? Entre los circuitos de comunicación. Bien, entonces tenemos la disponibilidad de los servicios. Por ejemplo, eso le sale a veces en internet. Error 503, servicio no disponible. Ya, entonces acá tenemos la definición. Entonces, acá tenemos la fracción de tiempo en el que el servicio está disponible dentro de los parámetros de SLA de servicio. Un SLA es Service Level Agreement o acuerdo de nivel de servicio. Entonces, tenemos nosotros acá, nosotros tenemos que garantizar la disponibilidad según los términos del SLA. Si nosotros decimos que va a estar 50 minutos disponible por cada hora y está en los 50, 51 más, no pasa nada. Por más que el cliente se queje y ha perdido millones de dólares, no pasa nada. Sin embargo, si es que nosotros tenemos 49 minutos nomás disponibles y tiene pérdida, alguna pérdida del cliente, nos pueden hacer muchos problemas, ¿no? Entonces eso se define en SLA, que es un contrato o un acuerdo. Pueden medirse independientemente de la disponibilidad de la red. Cada uno de los disponibilidad de servicio no es lo mismo que disponibilidad de la red. Porque disponibilidad de la red estamos hablando del enlace físico y disponibilidad de servicio estamos hablando del servicio a nivel de aplicación, ¿no? Entonces puede ser que, por ejemplo, yo haga ping, a veces nos pasa, ¿no? Yo puedo hacer ping a Google, pero sin embargo mi navegador no está disponible, o una página web, por ejemplo, la página de la Gabriel se ha caído. Entonces, ahí vemos la diferencia entre disponibilidad de servicio y disponibilidad de la red, ¿no? En ese caso, no puede superarla o debe medirse condicionada a la disponibilidad. Puede implicar o no el comportamiento de servidores según cómo se haya definido el servicio. Y entonces puede haber disponibilidad de la red, un análisis de esa calidad de servicio y otra disponibilidad de un servicio en específico. Bien, acá dice, podría dar un ejemplo así en la vida real de la disponibilidad en serie y en paralelo. Ya, voy a dar primero un ejemplo de disponibilidad en serie. Por ejemplo, nosotros tenemos una casa y queremos una conectividad hacia adelante y hacia atrás. Sabemos que Wi-Fi llega a 100 metros, pero 802.11n nos recomienda 30 metros de uso. Mi casa, por ejemplo, es delgadita y es larga. Entonces, yo tengo mi cable modem que me llega a la parte de adelante. De ahí yo tiro un cable hasta un switch que me llega hasta una habitación al medio. De ahí yo tiro un, un AP que está en la parte de atrás y de ahí yo me conecto atrás de forma inalámbrica. ¿Ya? Entonces, ese sería un ejemplo en serie, porque ya sea que se caiga el cable modem, que se cable el switch
que se caiga el switch o que se caiga el AP, cualquiera de los tres que se caiga, nosotros ya no tenemos enlace, ¿no? Eh, ya no tenemos comunicación. ¿Se entiende ese ejemplo? Disponibilidad en serie. Bien, entonces, de ahí, ¿qué era el otro? Ah, ya, disponibilidad en paralelo. Hay un, hay dos protocolos que son utilizados bastante en redes. El uno se llama Etherchannel, este es capa 2, y tenemos HSRP, que es este, capa 3. Acá tenemos dos cables para hacer la misma función. En caso de este channel es comunicación capa 2, dos cables que van de switch a switch. Y HCRP estamos hablando que, por ejemplo, tenemos dos ISP, dos proveedores de servicio de Internet, y creamos un router virtual. Y entonces se cae uno de los dos enlaces, lo único que vas a hacer es reducir tu ancho de banda, ¿no? Porque hace balanceo de carga de por sí, o depende de cómo lo configures estos protocolos. Se cae alguno de los cables y va a seguir funcionando tu enlace. Entonces, eso sería en paralelo. ¿Se entiende? Entonces, bueno, nosotros vamos a utilizar, ¿no? Disponibilidad en serio en paralelo, dependiendo del servicio que quiera la gente y cuánto esté dispuesta a pagar. Acá dice, y la C dice, para hacer agregación de enlaces, si se cae uno, los demás siguen funcionando. Sí, sí siguen funcionando. LAPC es un protocolo de implementación de este channel, pues, ¿no? Hay PAP y hay LAP, ¿no? Entonces, es una de las formas de implementación de este channel. No recuerdo ahorita si esa es la forma de Cisco o la forma estándar, ¿no? De este channel, pero es una forma de este channel. Bien, ¿alguna consulta de lo avanzado hasta ahora? PAC es propietario, ¿no? Y LAG es el estándar, ¿no? No necesariamente libre, pero sí el estándar. ¿Alguna consulta, jóvenes? Lo que quieran decir. Entonces lo vamos a dejar hoy día aquí. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.